doctor, ¿cómo está? Lo saluda Emiliano y Pablo aquí en la Finura FM Radio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, doctor? Bien, un gusto. Muchas gracias por atendernos. Bueno, San Luis está en una lucha constante, ¿no?, contra el coronavirus, al igual que el país y el mundo, pero la situación epidemiológica es muy favorable en la provincia de San Luis, y ayer, en un nuevo informe del Comité de Crisis, se descartó esta idea o este rumor que circulaba acerca de volver a alguna fase, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la provincia. Esto habla justamente de cómo está trabajando el Comité de Crisis con respecto a esto, doctor. Sí, así es. Con respecto al tema del estatus sanitario que venimos manteniendo, es gracias a toda la trazabilidad que pudo lograr hacer el Comité de Crisis, como por ejemplo cuando saltó el primer caso positivo ahí con lo que es en la empresa Don Alfredo, se pudo hacer la trazabilidad y los contactos estrechos de las personas. Con el trabajo que realizó el equipo del Comité de Crisis, pudieron planificar bien lo que es el anillo sanitario y el bloqueo sanitario de las personas. Con esto lo que se puede hacer es mantener el estatus epidemiológico y sanitario que mantiene la provincia. Claro. O sea, esto se pudo contactar todos los casos estrechos, tener bien determinado la cantidad de personas que han sido de contactos estrechos y como personas sospechosas. Bueno, en este sentido, lo que usted dice, doctor, es la diferencia de un caso con otro, ¿no? Aquel que nos hizo volver a fase 1 tenía una trazabilidad mucho mayor, y en esta la situación está controlada. Claro, fue distinto, por ejemplo, con la primera situación del paciente de Tilizarao, que donde no se podía marcar la trazabilidad por muchas circunstancias. El paciente había deambulado por todo lo que es la provincia, en toda la zona norte, San Luis Capital, Villa Mercedes. No había colaboración por parte del paciente, no se podía medir una trazabilidad, y por eso fue la decisión de volver a fase 1 hasta marcar la trazabilidad del paciente y poder determinar cuáles han sido los contactos estrechos o contactos sospechosos con esta persona. En cambio, distinta fue la situación con el transportista y el paciente administrativo de la empresa Don Alfredo, donde ahí sí se pudo marcar la trazabilidad y los contactos estrechos de estos pacientes, pero en transcurso de horas. Gracias a eso se pudo determinar de que hay 98 personas en estudio, y que de estas 98 personas se pudo realizar los hisopados y se tienen pacientes como contactos estrechos y pacientes que cumplen aislamiento y cuarentena. Y gracias a esa trazabilidad se pudo marcar estos pacientes sospechosos, y de estos pacientes sospechosos realizar el hisopado, y de ahí salió el tema de pacientes que hayan salido positivos. Claro. Pero fue gracias a la trazabilidad y a la colaboración que tuvo tanto la empresa como los pacientes positivos. Doctor, ¿en algún momento se evaluó la vuelta de fase? No, por lo que yo he hablado con la gente que compone parte del Comité de Crisis, no se ha evaluado el tema de volver a fase 1. ¿Por qué motivo? Por el tema de que se ha marcado una buena trazabilidad, claro, un buen anillo sanitario y un bloqueo de estas personas de los pacientes sospechosos. Claro. Por eso es como al tener la situación contenida, de tener determinado quiénes son los pacientes sospechosos, cuáles han sido los contactos estrechos, marca de lo que es el buen trabajo por parte de la gente que ha estado realizando el estudio epidemiológico y tener marcadas las personas. Doctor, con respecto a principalmente al Hospital de San Luis, ¿cuántos pacientes positivos hay allí hoy que están siendo monitoreados allí en el hospital? Internados en este momento, pacientes positivos, tenemos 6 pacientes. Teniendo en cuenta que ayer se dio de alta 1, ¿no? Claro, son 6 pacientes, sin contar el paciente que se fue de alta ayer. Claro. El paciente que se fue de alta ayer, con ese era el 7º paciente, pero hoy por hoy tenemos 6 pacientes positivos internados. ¿Cómo está? Los pacientes están con buena evolución. Eso le iba a preguntar. Síntomas leves, tienen muy buena evolución los pacientes, vienen con muy buena evolución dentro de todo lo que es su cuadro respiratorio. Son pacientes que tienen buen pronóstico, a excepción de, tuvimos uno de estos pacientes que continuó internado, que tuvo una transición de internación en lo que es terapia intensiva, porque había comenzado con mayores síntomas respiratorios, porque nosotros dentro de lo que son los criterios de los pacientes que ingresan, marcamos que son criterios menores y criterios mayores, que eso es dentro del protocolo, según los síntomas y la evolución que tiene el paciente. Como este paciente, que es un transportista que había ingresado el 15 del 7, había comenzado a aumentar sus criterios menores, se decidió hacer la interconsulta con terapia y
la recepción de pacientes y en terapia intensiva. Cursó 3 días de internación con muy buena evolución, sin necesidad de que tengan que intubar al paciente, y bueno, y por eso el paciente luego baja a lo que es sala común. Hoy por hoy ese paciente está con muy buena evolución y sin necesidad de oxígeno. Bien. Doctor, es importante marcar esto, ¿no? Que usted hacía referencia, de que San Luis no ha tenido casos graves, que todos han podido ser monitoreados, y la importancia de que el paciente colabore con su trazabilidad, con sus contactos estrechos, que se ponga a disposición del comité de crisis. A ver, parece que de repetirlo hasta el hartazgo, pero es necesario, porque si no se toma conciencia de esto, es muy difícil contener a la sociedad y contener al paciente para no volver de fase. Claro, totalmente, porque gracias a la colaboración de la gente, de los pacientes positivos que tuvimos, el comité de crisis pudo marcar una trazabilidad y marcar un buen anillo sanitario dentro de lo que son estos pacientes. Distinto fue con el otro paciente, como había dicho anteriormente, donde no se pudo marcar una trazabilidad muy rápida, hubo demoras en ese marcado. Pero acá la situación fue diferente, gracias a la colaboración de los pacientes, a la colaboración de los contactos estrechos, se pusieron inmediatamente a disponibilidad, hablaron, se comenzaron a hacer los contactos directos y hubo mucha colaboración por parte de la gente. Claro. Y también sumado que hay gente que ha marcado mucho el tema del distanciamiento social, el uso del barbijo, del tapaboca, que eso ha ayudado más todavía a marcar el tema de los contactos estrechos de los pacientes. Ayer escuchábamos, doctor, bueno, en el reporte habitualmente habla también la presidenta del comité de crisis, la doctora Sanglá, y hacía referencia a esto de tener en cuenta bien cuándo es un contacto estrecho, porque nosotros automáticamente cuando hablamos o pensamos en un contacto estrecho, pensamos en alguien que estuvo en algún momento cerca de esa persona, ni siquiera rompiendo las medidas sanitarias, ¿no? O lo que se aconseja en estas situaciones. ¿Nos puede explicar más o menos quiénes cumplen el criterio de contacto estrecho? Sí, el contacto estrecho es aquella persona que tiene contacto con un paciente positivo, pero que ha tenido un contacto de 15 minutos o más de 15 minutos ha sido el tiempo de contacto con esa persona positiva. Ya difiere si son menos de 15 minutos, si la persona contiene un tapaboca o un barbijo, si la distancia es mayor a 2 metros, ahí ya comenzamos a desglosar el tema del contacto estrecho del paciente. Pero el contacto estrecho es aquella persona que está en contacto directo con el paciente positivo durante 15 minutos o más. Bien, bueno, para tenerlo en cuenta, sin ninguna medida de porque muchas veces genera la duda de cuando, por ejemplo, refieren y dicen, no, yo lo vi pasar en la cuadra de enfrente, justo era el paciente que es positivo. Esos no son contactos estrechos, o el contacto del contacto tampoco. Claro, son quienes no cumplirían este criterio, digamos. Exactamente. Doctor, ahí usted hace referencia al contacto del contacto. Vamos a plantear un ejemplo. Usted es positivo, tuvo encuentro con mi compañero, con Emiliano, durante la mañana, y yo tengo contacto durante la tarde con Emiliano. En ese caso, ¿yo entraría como contacto estrecho? No, bien. Usted no sería contacto estrecho. En cambio, Emiliano sí sería mi contacto estrecho. Perfecto. A esas personas de contacto del contacto. Claro, no, eso está claro. Las personas que tienen contacto estrecho automáticamente se las aísla en su casa, no es necesario que lo hagan en alguna de las residencias que tiene la provincia, ¿no? No, se valora según la situación social y epidemiológica de cada paciente. Se hace el aislamiento y se hacen los controles por parte de lo que es el Ministerio de Salud. Realiza los controles a todos estos pacientes 2 veces al día, donde le controlan la temperatura, les hacen preguntas sobre si han tenido algún tipo de síntomas, si han comenzado a tener fiebre. Por ejemplo, fiebre acá en lo que es para pacientes sospechosos, es la temperatura de 37,5 para arriba, si han tenido tos, dolor de garganta, molestias en el cuerpo, si han referido disminución en el olfato, disminución en el gusto, falta de aire. Si presentan alguno de estos síntomas, se activa ya como paciente sospechoso, ese contacto estrecho pasa a ser un paciente sospechoso y se activa el protocolo para internar e hisopar al paciente. Bien. Doctor, bueno, ha sido muy claro, le agradecemos por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, doctor.